Vamos a continuar entonces con nuestro Proverbios, entonces, capítulo 29. Entonces, vamos a orar, Proverbios 30, ya pasamos del 29. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios antes de que empiece yo a debrayar. Entonces vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia, por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor, que nos inspira, que nos corrige, que nos anima en momentos de debilidad, en momentos de fracaso, en momentos de incertidumbre. Tu palabra es lámpara poderosa que alumbra nuestros pies. Y Señor, no queremos simplemente sentarnos un miércoles más, sino queremos una vez más, Señor, ser transformados, ser afectados por tu palabra, Dios. Mientras yo la leo, Señor, y trato de explicarla, sé lo limitado que estoy, pero sé lo poderoso que eres tú, Señor. Entonces yo renuncio a mí y me rindo a ti, Señor, y te pido que me ayudes a transmitir tu palabra, Señor, a mis hermanos, y que tu palabra pueda realmente tocar sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues, ¿qué hace en este caso Agur? Mira lo que dice el verso primero. Dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Bien, ¿quién es este Agur? ¿Y qué está haciendo? Bueno, no se sabe nada ni de Agur. Este es el único texto en la Biblia en el que lo encontramos, ni tampoco de Itiel y de Ucal, a quienes está dirigiendo esto. Algunos creen a través de la tradición judía que era un hombre prominente y era un hombre sabio, un hombre estudiado y un hombre con cierto rango, que estaba enseñando a dos hombres más también que tendrían cierta reputación de sabiduría, que serían una especie de, vamos a ponerlo así, como sus alumnos o algo por el estilo. Y él literal lo que está haciendo, de acuerdo a lo que leemos aquí, está profetizando. ¿No? Está profetizando, está hablando de parte de Dios. Entonces son palabras inspiradas por Dios que realmente está usando para hablarles a estos varones, y que hoy, miles de años después, tienen resonancia en nuestros corazones, porque sabemos que toda la palabra es útil y es inspirada por Dios, ¿no? Entonces Dios usó a muchos hombres para hablarnos y dejar este legado precioso que es su palabra. Ahora, nada más un recordatorio. Si vamos más atrás, en Primera de Reyes, capítulo 4, nos vamos a encontrar con que el mismo rey Salomón limitó esto. No se menciona a ninguno de estos sabios. Primera Reyes capítulo 4, en los versos 30 y 31 dice, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron como 5,000. ¿De quién está hablando este texto? Pues está hablando sin duda alguna del rey Salomón, y él está mencionando aquí el autor a los diferentes sabios de la época, y evidentemente que se omite el nombre de Agur y también el de Itiel y el de Ucal. Entonces no se menciona, la escritura no menciona a ninguno de estos, vamos a ponerles así de manera descriptiva, a ninguno de estos sabios, ¿no? No se les menciona en la escritura, entonces no sabemos nada de ellos, pero sí sabemos que hablaron inspiradamente. Habló en este caso Agur, inspirado por Dios. Y comienza aquí, ¿qué hace durante este capítulo 30? Y hemos titulado a este sermón o a este capítulo observaciones o reflexiones de la vida, ¿no? ¿Qué hace alguien que está, es alguien que así como que se detiene una tarde asoleada a mirar lo que ocurre en la vida y empieza a describirlo y a
y a interpretarlo de una manera sabia. Es como alguien que quizá se levantara muy temprano y saliera y tomara el transporte público y de repente va arriba del camión y va haciendo observaciones. O alguien que quizá viaja y observa la naturaleza, observa la creación de Dios y a través de esa observación encuentra aplicaciones prácticas para la vida. Y eso es básicamente lo que está haciendo en este capítulo, sobre todo en la segunda mitad. Vamos a ver claramente estas observaciones o esta manera de interpretar la vida, ¿no? Esta forma de ver la vida, ¿no? Y comenzamos entonces, verso 2. Después de introducirnos, dice, ciertamente, voy a leer el 2 y 3 porque checa qué precioso está esto. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¡Wow! ¡Qué precioso está! Otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, en lugar de más rudo dice más torpe. Entonces, lo que empezamos a mirar aquí es que se empieza a describir él como una persona realmente no letrada, como una persona que no fue a la escuela, como una persona que no tiene un instituto, un seminario, una persona que no tiene mucho menos una maestría, mucho menos un doctorado. No se coloca a él como una persona sabia por haber ido a una escuela, ¿no? Entonces él está primero observando su propia vida. Chécate eso, ¿no? Él observa su vida y se presenta como alguien bien humilde. Ahora, yo quisiera a través de esta humildad con la que él se presenta, que observemos algunas escrituras. Quiero primero que vayamos al Salmo 143. En el verso 5 dice, me acordé de los días antiguos, dice David aquí, escribiendo este salmo, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos hacia ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Entonces, ¿qué estaba haciendo David aquí? Lo mismo que Agur. Estaba observando la vida, pero estaba extendiendo sus manos hacia Dios. Entonces estaba diciendo, Señor, ilumíname, dame entendimiento. Entonces la fuente de sabiduría de Agur es Dios. Ahora, si sigues ahí en Salmos, si vas un poco más atrás, vamos al Salmo 73. Salmo 73, verso 22. Mira lo que dice, qué hermoso está lo que dice aquí. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Este es un salmo de Asaf, ya no es David, es Asaf. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, ¿no? Y entonces, la verdad me encantaron estos dos versos porque habla de alguien que en realidad reconoce que su sabiduría está limitada, que su capacidad está súper limitada. Y es que a veces los seres humanos nos ponemos en una posición de, ya después de haber recorrido unos cuantos kilómetros en la vida, nos ponemos en la posición de, oh, yo todo sabio y yo todo lo entiendo, ¿no? Y nos ponemos así todos, tipo Yoda, ¿no? Como el maestro y el pequeño saltamontes. ¿Alguien recuerda eso? Era una sátira acerca de ese sabio que se presentaba en la serie de los... No les voy a decir qué, a ver si en los comentarios alguien pone los... A ver, luego va alguien a ponerlo. Ok, pero bueno, aquí se está presentando como alguien realmente con un conocimiento muy limitado. Ahora, si vas a Job, capítulo 25, si todavía tenías dudas de esto, en Job, capítulo 25, verso 6, mira qué claridad. Dice, cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano. Y está preguntando esto
Job también en una reflexión acerca de la vida, ¿no? Somos polvo, somos realmente como bestias muchas veces. Nuestro entendimiento y nuestra comprensión de la vida a veces está súper limitado. Y sin embargo, a veces nos sentimos superiores y empezamos a tener un entendimiento de nosotros superior del que debemos de tener. Vayan conmigo, vayan en su Biblia a los profetas menores y por favor ubíquense en Amós capítulo 7. Y quiero leer un par de versos, el 14 y el 15, y dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. O sea, ¿te das cuenta lo que está diciendo Amós acerca de él? Dice, entonces él dice: yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que yo soy un simple hombre que recoge frutos en el campo, ¿no? Y Dios me tomó detrás del ganado para que fuera y le hable a su pueblo. O sea, básicamente está diciendo, una persona vil y menospreciada. Y Dios me ha tomado para hablar de parte de él. Algo así está haciendo Agur en estos dos versos. Agur está diciendo: no soy una persona digna, yo no tengo un doctorado, yo no tengo una maestría, yo no tengo un instituto bíblico, yo no fui a un seminario, yo no fui educado a los pies de Gamaliel, ¿no? Yo no soy una persona digna, y en cambio Dios me ha puesto a hablar de parte de él. De hecho, la palabra Itiel significa Dios conmigo, y el nombre de Ucal significa poder o alguien preponderante. Sin embargo, observamos una tremenda humildad en las palabras aquí de el profeta Agur, ¿no? Vamos ahora hacia los siguientes versos. Pues vamos a ver todo el verso 4, que es bien amplio. Dice el verso 4, ¿no? Dice: ¿quién subió al cielo y descendió? Fíjate, entonces empieza a reflexionar. Él ya reflexionó acerca de él y ahora va a empezar a reflexionar acerca de todos en general, de la humanidad en general, y nos hace estas preguntas retóricas. ¿Quién subió al cielo y descendió, no? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Y entonces, indudablemente se está refiriendo a que el único sabio sin medida, el único poderoso sin medida es Dios. Pero ¿por qué este verso 4? Es para volvernos a ubicar en lo limitados que nosotros estamos. ¿Habías pensado eso? A veces nos sentimos el Capitán América o algo por el estilo, ¿no? Y en cambio aquí nos está diciendo: ¿quién? ¿Quién es capaz? ¿Quién tiene este poder? ¿No? Estos versos son muy parecidos a las reflexiones que hace Job en el capítulo 38 y 39. No vamos a ir allá, son 2 capítulos, ¿no? Nos pasaríamos todo el tiempo reflexionando acerca de esos 2 capítulos de Job. Esperamos pronto estudiar verso a verso el libro de Job, pero es muy parecido al lenguaje de Job. Ahora date cuenta la reflexión, la pregunta que hace al final dice: ¿y cuál el nombre de su hijo, si sabes? ¿No? Está reflexionando acerca de Jesús. Y el mismo verso más popular de la Biblia, Juan capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es clara la referencia, la alusión que está haciendo acerca de nuestro glorioso y precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, vayan conmigo también, de nuevo vamos un poco atrás a Salmos. Quiero que miremos rápidamente Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8, verso 4. Si no logras encontrarlo rápido, pues míralo ahí en la pantalla. Digo:
¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, ¿no? Otra vez aquí se está haciendo una reflexión David acerca de quiénes somos para que Dios se acuerde de nosotros, ¿no? Si nos pudiéramos graficar en todo el universo, ni siquiera somos graficables, ¿no? O sea, el polvo es grande, ¿no? Comparado con... Entonces, somos algo diminuto, algo pequeño. ¿Quiénes somos? Y aún así Dios se acuerda de nosotros. Dios es un Dios cercano, un Dios que nos habla, es un Dios que nos dejó su palabra, es un Dios que vino a este mundo, habitó y se hizo semejante a nosotros. Es un Dios precioso que aún se acuerda de nosotros. Primera de Corintios, vamos al capítulo 1 de Primera de Corintios. En el versículo, déjenme mirar rápidamente, 1 Corintios, capítulo 1, está por ahí del verso 20 y tantos, verso 25, dice, porque lo insensato de Dios, dice aquí Pablo, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, ¿no? Entonces, aquí Agur nos está diciendo, ¿quién hizo esto? ¿Y quién hizo aquello? ¿Y quién tiene este poder? ¿Y quién logró atrapar las aguas? ¿Y quién logró atrapar los vientos? ¿No? ¿Y quién le afirmó todos los términos de la tierra? ¿Quién creó? ¿Quién hizo? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿No? Y entonces es nuestro Dios. Y Pablo nos está diciendo que no nos podemos comparar a Dios, ¿no? Básicamente ese verso 4 es que nuestro conocimiento y entendimiento de la vida, aun a pesar de que nos encontramos en los tiempos donde la ciencia y la tecnología han avanzado de manera espectacular, aun aunque podamos tener una aplicación que pueda significar inteligencia artificial, todo eso está limitado. Muy limitado. La inteligencia artificial no puede crear vida, ¿no? Y está limitado, está limitado. Ahora, vamos al verso 5, me encanta esto. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan, ¿no? Y está claramente hablando de atributos de Dios y de su palabra. Toda la palabra de Dios es limpia. ¿Qué significa eso? Para empezar es que es sin error, que es infalible, y eso significa que es confiable. ¿En qué confiamos? ¿Qué nos guía? ¿Qué nos dirige? ¿Qué nos alumbra? ¿Qué nos da sabiduría? ¿Qué nos alimenta? ¿No? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Ahora, esto en ese mismo verso 5 nos dice que Él es escudo a los que en Él esperan. Significa, ligado a este solo verso, que su palabra nos protege. Y yo estoy recordando un poco a Pablo a los Efesios, el capítulo 6, cuando habla acerca de la armadura, y ustedes conocen acerca de la armadura que protege nuestra cabeza, que protege nuestro pecho, que nos ciñe, que es una espada y que es todo esto. Todo eso tiene que ver realmente con el mensaje del Evangelio, de su palabra, que protege nuestro corazón, que protege nuestros pies, que protege nuestra mente, que protege nuestro corazón, que nos protege. La palabra de Dios hace esto. La palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es confiable y la palabra de Dios nos protege. Dios nos protege y lo hace de manera muy eficiente por medio de su palabra. ¿No? Su palabra nos lava. Ok, verso 6, no añadas a sus palabras para que Él no te reprenda y seas hallado mentiroso, ¿no? Lo mismo dice Apocalipsis por allá al final, ¿no? En el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Ya al final de la Biblia nos dice que no añadamos nada para no ser condenados. Y lo mismo está diciendo aquí Agur, ¿no? Que no añadamos nada a su palabra. Y hoy nos encontramos en tiempos súper peligrosos
donde hay muchos que están añadiéndole cosas, historias, entendimiento a la palabra de Dios, descontextualizándola, interpretándola de manera privada para lograr sus fines y hacer lo que ellos quieren. En lugar de que la palabra les alumbre, ellos están usando simplemente la palabra de Dios para sus fines, ¿no? Están realmente tomando 2, 3 versículos y elocuentemente empiezan a desarrollar sus propias ideas y añadirle cosas que si el autor que escribió eso estuviera frente a ellos, estuviera Pablo, estuviera Moisés, estuviera Pedro, estuviera Juan, diría, ¿quién dijo eso? No, eso no dice mi palabra, ¿no? Sacando tantos versos fuera de contexto y añadiendo cosas que son mentiras, ¿no? Y entonces fíjate, y seas hallado mentiroso, ¿no? Qué fuerte está esto, ¿no? Entonces, ser hallado mentiroso por añadirle a la palabra de Dios. Ahora, los versos 7 al 9 son una oración o una especie de oración, ¿no? O nos está demostrando cuál es la petición de Agur a Dios, ¿no? Mira esto, dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Wow, ¿no? Aquí empieza un poquito el estilo literario de Agur. Es 2 cosas y luego dice 3 cosas y 4 cosas. Entonces como que le gusta enumerar sus ideas, ¿no? Pero entonces está diciendo aquí 2 cosas. Y me encanta otra vez esta oración. A mí me parece que demuestra lo que habló en los primeros versos, demuestra humildad. No solamente dice, yo no fui a la escuela, sino que tengo debilidades en mi vida. Está mostrando debilidades que pueden separarle de Dios. Entonces él está hablando aquí, Señor, no me permitas que la vanidad y la mentira gobiernen mi corazón. 2 peligros súper tremendos, ¿no? ¿Qué es la vanidad? Pues, ¿qué otra cosa sino perseguir las cosas temporales de esta vida? Estoy hablando muy bajito, creo que ya se oye mejor. Ok, entonces está bien pegado esto, pero bueno, pues súbanle allá al máster. Ok. Entonces está hablando aquí en el verso 8 del Señor, evítame esta trampa mortal, de perseguir las cosas que todo hombre vano persigue y que finalmente te llevan a la destrucción, ¿no? Y palabra mentirosa aparte de mí, ¿no? De hablar mentira, pero también dice la segunda carta a los tesalonicenses, oren por nosotros para que Dios nos proteja de hombres malos y perversos, ¿no? De hombres mentirosos también. Entonces, en estos 2 sentidos, protegernos de nosotros, ser los mentirosos y los vanos, pero también protegernos de personas vanas y mentirosas, ¿no? Y luego habla del segundo, dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Y explica, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Y esto es triste y es lamentable y me ha tocado ver esa película varias veces. Personas que llegan a prosperar, les llega a ir bien económicamente y entonces prácticamente Dios es un estorbo en sus vidas. Y lo hacen a un lado y se van por todas las vanidades de la vida. Ahora, Agur está viendo ese peligro en su vida y esa debilidad en su vida la reconoce y dice, Señor, no me des más de lo que necesito. Pero, Señor, tampoco no me des menos de lo que necesito, de tal manera que tenga que robar, que tenga que hurtar, que tenga que hacer lo incorrecto, que tenga que pecar en contra tuya y entonces blasfeme tu nombre, ¿no? Blasfeme tu nombre. Creo que eso trae un principio muy importante que debemos reflexionar esta noche. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses,
Denme un segundo para encontrarlo con las dos manos. Ok. No lo encuentro. Ok, denme un segundo, por favor. Creo que tengo la cita equivocada. Ahorita la encuentro. Si no, vamos a Filipenses 4:12. ¿Dice eso? No. Filipenses 4:12, rápidamente. Dice aquí, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Los versos que estaba buscando yo en Tesalonicenses hablan acerca del contentamiento también, pero no lo encontré. Creo, no sé si sea capítulo 5. Yo tengo versos 8 al 10, pero los tengo erróneos. Ok, básicamente el principio aquí del que yo les quería hablar, y quiero hablarles, es acerca del contentamiento, ¿no? De poder ser agradecidos y, como decía Pablo, cuando hay abundancia, tener un corazón sano, pero cuando hay escasez, también tener un corazón sano, ¿no? Y preguntarse y reflexionar si algo estamos haciendo mal, y venir delante de Dios para tener un corazón sano y limpio y puro delante de Él, de tal manera que ni nos alejemos de Él, ni eh, blasfememos su nombre, ¿no? Diciendo, wow, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me has abandonado? O algo por el estilo. Creo que aquí hay un principio precioso a recordar, que es el contentamiento, ¿no? Cualquier situación que venga, poder estar agradecidos. Verso 10 dice, no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves castigo, ¿no? Wow. No acuses al siervo ante su señor. Un principio básico, ¿no? Aquí de no ser acusadores. Y no sea que lo acuses y él niegue la acusación, o sea, es lo que está diciendo, no sea que te maldiga, y entonces realmente tú lleves castigo si no tienes pruebas del hecho y si en realidad nada más quedas como un vil acusador. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, mis queridos hermanos, en el uso nuevamente de nuestra lengua, de cómo hablamos de las personas, qué hablamos de las personas, cómo nos dirigimos hacia las personas, ¿no? Porque en una de esas, y estamos realmente metiéndonos en líos y metiéndonos en problemas por no cuidar nuestra lengua. Vayan en el Antiguo Testamento, por favor, al profeta Zacarías, que es uno antes del último libro del Antiguo Testamento, de Zacarías, y termina en Malaquías. Entonces, vayan a Zacarías capítulo 3, por favor, versos 1 y 2, chéquense esto. Ok, Zacarías 3, versos 1 y 2, dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, ¿no? Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová te ha escogido, el Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y básicamente esto me recuerda, junto con Apocalipsis, ustedes pueden ir también a Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido
la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y entonces aquí vamos básicamente a la condenación de Satanás, que nuevamente aquí es descrito como el acusador, ¿no? Y entonces tengamos cuidado, mis hermanos, de no ser personas que practican como deporte el estar acusando a las personas, el estar hablando de las personas, ¿verdad? Porque podemos recibir castigo. Entonces tengamos cuidado, ¿no? Satanás es un experto acusador. Verso 11, hay generación, fíjense esto a los hijos, qué fuerte está. Hay generación, voy a leer hasta el 14 y luego explico un poco. Hay generación que maldice a su padre y a su madre, y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Verso 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres, ¿no? Y básicamente nos está hablando de una cultura, de una generación, de una época, de personas perversas, de personas con un mal corazón. Creo que muchos de nosotros coincidiríamos en que estamos viviendo los tiempos peligrosos de los que Pablo le habló a Timoteo y le dijo: Timoteo, ten cuidado porque en los postreros tiempos habrá hombres perversos que serán ingratos a los padres, que serán blasfemos, que tendrán un corazón realmente malo, perverso y duro. Y entonces él le habla y le dice: ten cuidado de esos hombres que no tienen temor ni compasión de Dios, ¿no? Ahora, Éxodo capítulo 20, verso 12 es el primer mandamiento con promesa que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Pablo cita esto cuando está dando instrucciones a la iglesia en el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 6, verso 2, vuelve a citar esto y vuelve a decir: este es un mandamiento de Dios, está vigente y tiene promesa, ¿no? Entonces, el verso 11 del que estamos leyendo aquí de Agur dice: hay generación que maldice a su padre y que a su madre no bendice, ¿no? Lo mismo, en sentido opuesto, está diciendo lo mismo, que si no le bendice, entonces ¿qué hace? Le maldice, ¿no? Entonces, tiene un final terrible eso, no tendrá la bendición de Dios. Y luego el verso 12 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Es justo el tiempo en el que estamos viviendo, una generación que no escucha a los ancianos, que no escucha nada de atrás de lo que es antes de ellos, sino que simplemente están reconfigurando todo y diciendo: todo esto está mal y realmente desechando el conocimiento antiguo, ¿no? Ahora, vayan conmigo rápido a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, verso 27, dice: hay de ustedes, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia, ¿no? Estaba hablando muy duramente Jesús a una generación que se percibía a sí mismo limpios en su propia opinión. Y Jesús les está diciendo: son unos falsos, son unos mentirosos, son unos hipócritas, ¿no? De hecho, mira lo que dice Proverbios, regresando un poco, pero Proverbios 12, verso 15, dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ahí está el contraste entre un necio y entre un sabio. El necio dice: yo tengo la razón,
yo estoy bien, tú estás mal, ¿no? Pero el sabio se detiene, teme a Dios y escucha consejos, se limpia de su inmundicia, ¿no? Para tener esa voz fiable y creíble, pero mientras no se limpia de su inmundicia, no es una voz fiable. Verso 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Creo que aquí un verso muy común para nosotros es Santiago, ¿verdad? Capítulo 4. Pero yo quisiera ir a Pedro, que también cita lo mismo que Santiago. 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Dice así, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, no solo los jóvenes, ¿verdad? Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Aquí está muy completo, por eso usé este en lugar del de Santiago. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es lo que citó también Santiago, ¿no? Humillaos, dice el verso 6, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea tiempo, ¿no? Básicamente esto nos está diciendo el profeta Gur, nos está diciendo, hay una generación cuyos ojos son soberbios, orgullosos, altivos, ven para abajo, desprecian. Aquí es un desprecio por otros. Ojos altivos es alguien que mira para abajo a otros y se ve superior a los demás, ¿no? Y tengamos cuidado con esto, ¿no? Tengamos mucho cuidado con mirar a personas que son diferentes a nosotros con altivez. Recordemos nuevamente esto, que no somos más que gusanos, no somos más que polvo, ¿no? ¿Quiénes somos para que Dios tenga memoria de nosotros? Y aún se ha acordado de nosotros y nos ha derramado de su amor en nuestros corazones. ¿Cómo? Abriendo nuestros ojos, dándonos perdón, dándonos su misericordia, derramando su preciosa sangre en la cruz, ¿no? Cada vez que reflexiono en esto, de verdad no llego más que a esta conclusión. Yo era un muy mal negocio para Dios. Y sin embargo, Él decidió amarme. ¿Y cómo he de levantar mis ojos en altivez sobre de otros, pensándome o mirándome o imaginándome mejor a los demás? ¿En qué o en qué? En nada, en absolutamente nada. No somos más que pecadores comunes, rescatados por un Dios majestuoso y sobrenatural, ¿no? Entonces, ¿dónde está la altivez, no? O sea, cualquier logro que tengamos, ¿no? No debería ser motivo de ninguna arrogancia, ¿no? Como cuando los discípulos que hicieron fueron, liberaron a personas, sanaron a personas y todo, y llegaron así, wow, no, pues tenemos el poder. Y les dice Jesús, alégrense de que su nombre está escrito en los cielos, ¿no? No de que son capaces de liberar a una persona de un demonio, sino alégrense de que su nombre, si nos hemos de gloriar, es de que nuestro nombre está escrito en los cielos y de que no fue por nuestro mérito. Entonces, ¿cómo ves a tu hermano, a tu hermana inferior a ti? ¿No? ¿Cómo es que ves a las personas para abajo, no? Ahora, el 14 está fuerte. Dice, generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar. O sea, devoran, nunca se sacian de explotar a los pobres de la tierra. Esos son los menesterosos, también son las personas más débiles y las más necesitadas, ¿no? O sea que básicamente es una generación que se aprovecha de los débiles. Y después vienen estos versos 15 y 16, que vuelve a hablar acerca de parásitos. Mira, la sanguijuela tiene 2 hijas. ¿Ves cómo le gusta enumerar aquí a Gur? Tiene 2 hijas que dicen, dame, dame, ¿no? Nomás están para recibir, para chupar sangre. No están para dar, no están para aportar, no están para hacer nada, sino solamente para recibir. 3 cosas hay que nunca se sacian:
¿no? Entonces le gusta 3 y 2 y todo eso. Aún la cuarta, ahí está la cuarta, o sea, va como en carro de velocidades, ¿no? Dice, basta, ¿no? El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta, ¿no? Y entonces él empieza a hacer aquí un símil, ¿no? De ese parásito que tiene que ser eliminado. Y bueno, si tuvieras una sanguijuela, las sanguijuelas a veces se metían a la nariz de las bestias, de los bueyes, ¿no? Si la sanguijuela entraba en la nariz, empezaba a chupar sangre y lograba que la bestia se muriera, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer con un parásito de este tipo? Eliminarlo rápido. Yo no sé qué sanguijuela o qué parásito puedas tener, pero si hay alguno en tu vida, lo tienes que eliminar. Y entonces empieza a hablar del Seol, ¿no? Que pues pareciera que el panteón, que el infierno, que la muerte, no, nunca se detiene, ¿no? Siempre hay alguien muriendo, básicamente. Entonces, la matriz estéril, ¿no? Una persona que no ha tenido un hijo lo desea constantemente, está deseando un hijo. La tierra que no se sacia de aguas, ¿no? Y por más que llueva, pues la tierra sigue absorbiendo el agua. Y el fuego que jamás dice basta. Y a veces un incendio que se vuelve incontrolable. La matriz estéril me hizo recordar a Ana, ¿no? Y a varias mujeres en la Biblia, pero una de ellas es Ana, que lloraba de día y de noche, ¿no? Y no solamente lloraba, oraba también y sufría por la necesidad de tener un hijo, y Dios le dio finalmente a un hijo, a Samuel, ¿no? Verso 17, el ojo que escarnece a su padre, o sea, que se burla de su padre y menosprecia, otra vez, menosprecio, la enseñanza de la madre. Y en el verso 17 emite una maldición muy fuerte. Dice, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila, ¿no? Y yo creo que todos hemos visto esos pájaros negros que están volando alrededor de los muertos y que realmente van y sacan los ojos. Dicen los expertos que lo primero que sacan de los animales muertos son los ojos para llevárselos de comer a sus crías, ¿no? Y está fuerte lo que está diciendo aquí, ¿no? Aquellos que menosprecian y que se burlan de sus padres. Dice el verso 18, 3 cosas me son ocultas. Aún 3, ¿no? Y la cuarta, aún tampoco sé la cuarta, ¿no? Y mira lo que dice, o sea, cosas que no entiende. Dice, el rastro del águila en el aire. Hoy tenemos nosotros tecnología, ¿no? Y a veces le pueden poner un chip a un ave y poder detectar su rastro. Pero evidentemente que esa tecnología no existía en el momento en el que se escribió esto. Y entonces, 3 cosas y 4, ¿no? Primero el águila, que no puedes rastrear su vuelo. El rastro de la culebra sobre la peña, ¿no? Y pues si la culebra va sobre la arena deja huella, pero si va sobre superficies llenas de piedras, pues no puedes rastrearle, ¿no? Luego el rastro de la nave en medio del mar, ¿no? Una embarcación, un pequeño bote, una nave, pues ya una vez que avanza, desaparece el rastro. Y si tú quisieras ver por dónde se fue, ya no hay rastro. Y el rastro del hombre en la doncella, bueno, está hablando aquí obviamente de una intimidad sexual en personas que se casan, no una persona que pierde la virginidad y todo eso, pero que no era rastreable. Entonces, ¿qué está diciendo con estos versos del 17 al 19? Está hablando de cosas realmente maravillosas, del 18, ¿no? ¿O de cuál? Sí, del 18 y 19 está hablando de cosas maravillosas, dando a entender que hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, dense cuenta, no todo lo sabemos. No todo podemos investigarlo y tener la información con claridad. Ahora, sí creo que en ese verso 19, cuando está hablando el rastro de la doncella, del hombre con la doncella, está hablando no de 2 personas que tienen relaciones íntimas fuera del matrimonio. Está hablando de 2 personas que
se han casado dentro de la voluntad de Dios y que están teniendo una relación íntima en el matrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque hay un contraste muy evidente en el verso 20 de la persona que comete pecados sexuales sin preocupación, que es autoindulgente, que lo hace como comer. Dice, el proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad, ¿no? Autoindulgente, una persona con la conciencia completamente cauterizada, ya no siente, ya no le preocupa, ya puede pecar sin ninguna afectación en su corazón. Ok, vamos al verso 21. Aquí empieza ya, podemos ir creo que quizá un poco más rápido porque son temas ya englobaditos que están ahí. Dice, por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir, ¿no? Entonces 3 cosas o 4 cosas por las que hay caos, básicamente por las que hay caos. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora, ¿no? Entonces, para esa cultura básicamente eran 3 o 4 cosas despreciables, ¿no? Y la primera es el esclavo cuando llega a serse rey, el necio, el falto de entendimiento, el que es torpe y es rebelde, cuando está lleno, porque imagínate si con hambre era necio, cuando tiene llenura, es decir, cuando no tiene necesidad, pues va a estar peor la cosa, ¿no? Y los hay, y los hay. Y dice, por la mujer odiada, ¿no? Una mujer que aparentemente es una mujer rencillosa, es una persona problemática, es una persona odiosa, ¿no? Y de repente se casa y ¡oh! ¿No? Y entonces la sierva también, ¿no? La criada está refiriendo cuando hereda a su señora y dices, órale, ¿no? Y ahí podemos recordar la historia de Agar, ¿no? Y de Sara, ¿no? Un poquito. Ok, verso 24, entonces 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. O sea, aquí nos va a hablar de diferentes aspectos que él observó, ¿no? Que él vio en la naturaleza que trajeron sabiduría a su vida. Qué interesante. Déjenme compartir con ustedes nada más rápidamente algo que escribí hace varios, quizá años, ayeres, ¿no? Y lo encontré hoy y dije, lo voy a compartir. Era un día que viajé a la Ciudad de México y estaba viajando yo en el metro y de repente el viaje era un poco largo y me puse a observar lo que miraba y déjense los comparto rápidamente. Dice, un día más voy caminando y mientras camino veo ríos de gente con diferentes expresiones en sus rostros. Los tatuajes han invadido la ciudad. Cada uno de ellos cuenta una historia diferente. Un anciano barriendo la pasarela con el cansancio que se le nota en su rostro, esperando la hora de su salida para irse a casa a descansar y quizá pasar ese día con otros más al sonar de las campanas. Un joven está entretenido leyendo las notas rojas y amarillas que en el periódico aún se puede leer. Otros tantos más, con su rostro inclinado, miran las pantallas de sus teléfonos esperando algo encontrar. A la entrada del metro, un papá enseña a su hijo a colocar el ticket en el torniquete para poder accesar. Un par de enamorados se despiden temporalmente con la esperanza de volverse a ver. Una mujer se maquilla en movimiento con gran habilidad, quizá preparándose para otra faena. Un matrimonio
discute acaloradamente protagonizando una escena habitual. Un vendedor de música pirata se gana la vida como cada día para alimentar a su familia, ¿no? Y esto fueron simplemente anotaciones que hice mientras iba yo entrando al metro y viajando en ese transporte y observando un poco. Y me parece que un poquito, digo, valga el contraste y la sabiduría que está trayendo Agur, era lo que estaba haciendo como observando, ¿no? A mí me gusta mucho observar los rostros, observar las caras, observar las personas y ver eh, qué comunican, ¿no? Muchas veces un rostro cansado, muchas veces una persona angustiada o pues una persona feliz, etcétera. Y entonces aquí, verso 25, él observó cosas en la naturaleza que le trajeron sabiduría. Verso 25, cosas pequeñas pero sabias. Mira, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. ¡Wow! O sea, algo tan pequeño, algo que no pudiera tener muchos. Nosotros nos molestan las hormigas, las pisamos, las fumigamos, ¿no? Las sacudimos, las quitamos pero para Gur observarla, dijo, wow, aquí hay sabiduría en esto. Dense cuenta que esas pequeñas hormigas no se ven nada fuertes. Y mira cómo cargan esas hojitas verdes y las llevan a su lugar para poder tener provisión segura. O sea, ve a las hormigas y aprende de ellas, ¿no? Hay mucha sabiduría en observar a esos pequeños animalitos. A mí me hizo recordar que nuestra provisión segura es Cristo. Ahora, vamos al verso 26. Los conejos, otra cosa pequeñita, pero que le trajo sabiduría. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra, ¿no? Entonces, me ha tocado literal, allí en el terreno de la iglesia donde estamos construyendo, tenemos bloques de piedra y en una ocasión levantamos algunas piedras con maquinaria y descubrimos que allá había conejos, literal. Encontramos unos conejitos pequeñitos, recién nacidos, ¿no? La historia no se las voy a terminar de contar porque aquí Charlie está haciendo de las suyas. Pero bueno, ellos tienen su casa segura en donde, en la piedra. Y esto creo que sí me hace meditar y reflexionar que también en Cristo yo tengo un lugar seguro. Él es esa roca donde puedo vivir seguro. Las langostas, las conocen, ¿no? Y no son las langostas de mar, esas que venden por kilo carísimas, sino las langostas, las que vuelan, las que son como unos chapulines voladores, ¿no? Que no tienen rey, chéquense, o sea, no tienen un sistema de gobierno y salen todas por cuadrillas. Esos pequeños animalitos que vienen y se devoran árboles enteros y plantas enteras, trabajan en equipo, de tal manera que en ocasiones se vuelven hasta peligrosas, ¿no? Por su trabajo tan bien coordinado. Trabajan perfectamente, y andan juntas y todo. Me habla a mí de trabajo en equipo y Agur dice, ok, aquí hay sabiduría. En la creación de Dios hay sabiduría. Y la araña, me encanta esta de la araña. La neta sí me encantó porque las arañas son molestas y las quieres matar y dices, no, esas arañas no. O sea, son muy, muy poco deseables. Y dice, la araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey, ¿a poco no? Y son bien creativas para hacer sus telarañas y, o sea, ¿no? Tienen, ¿qué nos está diciendo un poco aquí este verso 28? Que son muy hábiles, ¿no? Las arañas son súper hábiles y aún las puedes llegar a mirar en palacios de reyes. Ok, ¿qué nos puede recordar el uso de habilidades? Que Dios a todos, a creyentes y a no creyentes, nos ha dotado de habilidades. Y los creyentes tenemos dones y talentos, que también son específicos dados por Dios. Se diferencian los dones de los talentos en cuanto a las cosas que Dios nos da de manera particular
Uno, los dones para edificación de su iglesia y los talentos también para crecimiento personal. Y algunos en cuanto a talentos los ha hecho hábiles con las manos, a otros hábiles en el pensar, algunos tienen un pensamiento matemático, otros un pensamiento musical, otros desarrollan más músculo deportivo, ¿no? A todos Dios nos ha dado talentos, pero a la iglesia, y esto es importante, Dios nos ha dado dones. ¿No? A unos hizo profetas, a unos el administrar, a otros el dar, a unos el pastorear, etcétera. Entonces a todos Dios nos ha dado habilidades y capacidades que como la arañita podemos usar. Ok, versos 29 al 30. Tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. Ok, entonces él observa, simplemente está observando cosas que son majestuosas, que nada más verlas dices, qué chulada, ¿no? Nada más verlas dices, qué increíble, qué majestuoso, qué hermoso se ve eso. Y dice, el león, fuerte entre todos los animales, ¿no? Que no vuelve atrás por nada. Y de estas observaciones, este es el único que lo detalla, que lo describe, ¿no? Que aun cuando está en una situación tensa, el león siempre es tirado para adelante, no se achica, no se va para atrás, ¿no? Sino que ataca. Y la belleza, el esplendor de ver a un león, ¿no? Con toda su melena. Los demás no los explica, pero sin embargo son muy bellos. El ceñido de lomos. Entonces, ¿cuál es el ceñido de lomos? Bueno, algunas traducciones hablan del ceñido de lomos como alguien, como un gallo emplumado. Yo pondría ahí más bien como un pavo real, pero también el ceñido de lomos quizá habla de un animal que es muy hábil, que es muy ágil, que se mueve con mucha agilidad, ¿no? Y pues ver esos videos de la naturaleza nos ilustran lo precioso que son. Está hablando de cosas majestuosas. Asimismo, el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste, ¿no? Verso 32. Si neciamente has procurado enaltecerte, fíjate, esto ya es como una conclusión. Versos 32 y 33. Es como un final. Si viste cómo comenzó él diciendo, yo no soy alguien sabio que haya ido a la escuela, o sea, hablando de esa humildad. Y entonces cierra con esa misma reflexión, verso 32, si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca, ¿no? Básicamente eso es un reflexiona. Básicamente es un detente, es un examínate a ti mismo, es un revisa tu vida, cómo estás yendo y sé sabio y detente. No seas torpe ni necio en ir sin freno. Eh, voy al Salmo 34, Salmo de David también, para cerrar esto. En los versos 14 y 15 hay un consejo muy precioso de David. Dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Verso 15, mira qué hermoso. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué consejo y qué promesa tan preciosa. ¿No quieres esto? O sea, yo cierro con esto como con broche de oro esta noche, diciendo, Señor, yo quiero eso para mi vida. Y entonces para ver buen tiempo, y para ver buen fruto, y para ver buena cosecha, y para glorificar tu nombre, y para honrarte a ti. Señor, no te quiero menospreciar nunca. Entonces, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los rectos, los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos, ¿no? Entonces hay clamor, hay veces hay pruebas, pero Dios está allí, atento. Entonces, si ha habido necedad en tu vida, reflexiona. Si has pensado en cometer algo ilícito, piénsalo bien y detente, frénate,
Verso 33, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Fíjate cómo él reflexionó más que en el metro de la Ciudad de México. Y el que recio se suena las narices, se le van a romper los vasitos y va a terminar teniendo una hemorragia, ¿no? Qué observación. O sea, cómo Agur encuentra sabiduría en estos pequeños detalles. Y el que provoca ira causará contienda. ¿De qué me habla ese verso 33? De resultados, de producto, de metas, de consecuencias buenas y malas, ¿no? Y entonces básicamente es busca la paz y síguela, como nos dijo el salmista, ¿no? Todo lo que eso signifique, ¿no? Que podamos traer honra sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué nos puede detener en la vida de hacer el mal? El tener como alta prioridad traer honra al nombre de Dios. Adorarle no solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida, ¿no? Y decir, Señor, que mi vida sea una alabanza a ti. Padre, gracias te damos esta noche por el privilegio, Señor, que nos das de estar a través de estos medios electrónicos reflexionando en tu palabra y recordando esta sabiduría, Señor, y que podamos observar en la vida, detenernos a observar y aprender de los detalles más pequeños, Señor. A veces andamos tan aprisa, Señor, y tú nos quieres hablar a través de la hormiga y ni siquiera ponemos atención. Y tú nos quieres hablar a través de la vida de los pequeños niños, Señor. Y tú nos quieres hablar a través de circunstancias y de situaciones. Y nos quieres advertir, Señor, del estado de nuestro corazón. Pero a veces andamos tan distraídos y corriendo, Señor, que pareciera que tú ya no nos hablas, Señor. Pero tú sigues hablando a personas como Daniel, Señor, que estuvieron dispuestos a entrar y ser sacrificados por los leones, Señor, a comprometer su fe. Tú sigues hablando a personas, Señor, como José, Señor, que estuvieron dispuestos a pesar de las pruebas y de la indignación a obedecerte y a glorificar tu nombre, Señor. A personas como, le sigues hablando a personas como Abraham, Señor, que están dispuestos a renunciar a Ur de los Caldeos, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Tú le sigues hablando a personas como Pablo, Dios, que no toman como algo de que enaltecerse, Señor, el haber sido educados a los pies de Gamaliel, Señor, sino que solamente buscan sabiduría de lo alto, Señor. Tú sigues hablando, Señor, a todos aquellos como Elías, Señor. Tú sigues hablando a todos aquellos, Dios, como a Juan, Padre, que estuvieron dispuestos a dejar las redes, Señor, para seguirte a ti. Y en medio de este mundo, Señor, a veces distractor y turbulento, Señor, háblanos y déjanos observar y reflexionar y detenernos, Señor, ante cualquier mínimo aspecto de maldición y de pecado, Dios. Déjanos honrarte y glorificarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener pensamientos que a ti te agraden, palabras que a ti te agraden, Señor, y actitudes que a ti te agraden, Señor. Quita de nosotros arrogancia y altivez, Señor. Que podamos reconocer todos los días, Señor, que nada merecemos, que sin nada venimos, que sin nada nos vamos, Señor. Y entonces, ¿por qué afanarnos? Más bien, buscarte a ti, Señor. Escucha esta oración, Dios. Que tú seas la más grande prioridad de nuestras vidas. Contesta esta oración, Señor. Contesta esta oración, Dios. Ayúdanos, danos el querer y el hacer por tu buena voluntad. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.